Les damos la bienvenida al 9º episodio de Diálogos Climáticos. En el capítulo de hoy compartiremos con ustedes fragmentos de las exposiciones realizadas en el evento Hacia la COP29 el día 5 de noviembre pasado, organizado por EcoHouse y Flaxo Argentina y con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En dicho evento convocamos a diferentes voces para comprender los temas más relevantes de cara a la COP29 o 29ª reunión de las partes del régimen de cambio climático que comenzó hoy 11 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, profesores, graduados y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. A continuación vamos a compartir con ustedes algunos de los extractos más interesantes de la reunión que realizamos el día 5 de noviembre. Pero desde ya, si se quedan con ganas de escuchar más, pueden hacer clic en el link que ponemos con la información de la reunión, donde van a poder acceder a todas las presentaciones y a las versiones completas de cada uno de los invitados. Esperamos que les resulte interesante y que nos sigan en próximas ediciones que vamos a realizar durante estas 2 semanas de la COP. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo desde donde nos estén mirando. Soy Taija Lara, soy periodista en cambio climático y desde hace 10 años cubro este hermoso, técnico, complejo, político mundo de las negociaciones que vamos a intentar acercarles un poquito más a ustedes. Y en estos 10 años, para empezar ya con este bloque del contexto geopolítico actual, si hay una persona que conocí y que me enseñó un montón y con quien aprendí y con quien también sobreviví el proceso de las negociaciones, es Enrique MK. Él sabe que yo no voy a decir su apellido, perdón, Enrique, lo están viendo ahí en pantalla. Hace poco alguien en Cali lo presentó como el señor COP. Y me parece que sí, que un poco describe, porque Enrique desde 2004 está activamente involucrado en las negociaciones climáticas desde lo que es el rol de la sociedad civil y hoy se desempeña como consultor senior de política climática. Así que Enrique, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Thais, por esa presentación. La verdad que feliz de estar con todas las personas que se reúnen hoy para hablar de este tema que, bueno, sí, hace ya 20 años que le doy seguimiento y que obviamente me sigue este año, COP29, Bakú en Azerbaiyán. Después de negociaciones bastante difíciles para conseguir una sede de esta COP, la COP de biodiversidad, perdón, la COP de cambio climático se define para ser en Azerbaiyán. ¿Cuál es el tema fundamental? Financiamiento. Financiamiento en casi todos los términos que se pueden pensar, sobre todo dicho que el Acuerdo de París y su decisión hablan de que para el año que viene tienen que dar definidos nuevos compromisos financieros que superen esos 100.000 millones de dólares por año que estaban definidos desde hace ya un montón de tiempo. Entonces, hoy estamos hablando de que esos números van entre 400.000 millones de dólares y hay quienes hablan ya de casi 3 trillones de dólares. Lo digo en términos del uso del lenguaje en inglés, que es billions and trillions. En español serían miles de millones o billones. Y eso justamente es una clave de todo lo que es la desconfianza y los problemas que tiene esta negociación, porque estamos hablando de esto de que se requiere más nivel de ambición y los países más desarrollados en general dicen aumentemos todos la ambición, sobre todo los países en desarrollo que tienen más responsabilidad cada día más, y ponemos más dinero. Y del lado de los países en desarrollo justamente es al revés. Los países en desarrollo, hay que decirlo, están haciendo justamente tareas de poner las NDCs, actualizarlas, más allá de que estén bien, mal, suficientes o no,
pero no aparecen los cumplimientos históricamente de todo ese dinero que estaba acordado desde hace ya 10, 15 años. Otros temas que van a venir, naturaleza, justamente creo que viene todo este acarreo de conectar las convenciones y esta mención que aparece en la decisión de Bakú, de Dubái del año pasado. Mitigation Work Program. Hay un programa de trabajo sobre mitigación que no ha sido muy eficiente y la idea es ver cómo se puede mejorar, continuar para poder acelerar las opciones de mitigación de acá a 2030. La gran pregunta alrededor de todo esto es dónde va a entrar el tema de combustibles fósiles, que tanta atención se le dio el año pasado y que este año tendría que estar conectado a todos los temas de implementación y financiamiento. Y ahí es donde se habla de si aparece en una cover decision. Cover decision es como una decisión general introductoria que es más amplia y que ha cobrado bastante relevancia en los últimos años. El año que viene tienen que aparecer nuevas NDCs, entonces también la COP tendría que mandar alguna señal sobre el nivel de ambición y las NDCs que van a aparecer el año que viene. Sin olvidarnos también de metas de adaptación y daños y pérdidas, porque es un tema que también, sobre todo en la COP del año que viene, tiene que concluir con todo el trabajo de indicadores para lo que es un objetivo global de adaptación. Entonces ahí son muchos temas que tienen que incluir, pero todos están atravesados por el financiamiento y ahí es donde tenemos que ver cómo esas tensiones que existen desde hace varios años alrededor de financiamiento y ambición se pueden resolver con, sobre todo, este NCQG, este nuevo objetivo de financiamiento que idealmente va a destrabar todo lo que es la implementación de la acción climática. Con esto lo cierro, así ya. Antes, no cierres, porque Ronaldo pregunta en el chat qué es BTR, NAP y LTS, si ahí puedes desglosar Definitivamente. esas siglas. NDCs, los compromisos, las contribuciones nacionalmente determinadas. BTR son los Biennial Transparency Reports. El Acuerdo de París tiene un marco de transparencia que requiere reportes bienales en donde los países van reportando. Hasta ahora llevaban otra lógica bajo el marco de la Convención. A partir de ahora empiezan a entrar bajo el Acuerdo de París estos reportes bienales y los primeros tendrían que salir ya tendrían que estar entregados de aquí, hacia el 31 de diciembre de este año. Entonces ahí todos los países estarían más o menos alineados o sincronizados en los reportes que hacen de cómo vienen cumpliendo sus metas, sus NDCs, y cómo vienen sus inventarios y sus situaciones en torno al cambio climático. NAPs son National Adaptation Plans, que es lo comparable, digamos, en materia de adaptación. Ahora, bajo el Acuerdo de París, están las comunicaciones de adaptación, que son otras, y LTS son Long Term Strategies. Este año, casi todos se pasaron esta parte, este año se invita a las partes a revisar y presentar nuevas estrategias de descarbonización de largo plazo. Eso. Muchas gracias. Y Enrique ya había mencionado a quien nos va a acompañar ahora como oradora, un poco en esto que yo decía de esta confusión de acaba de terminar la COP16 en Cali, en una semana empieza la COP29, pero un montón de gente está pensando en la próxima COP30 del año que viene. Y entre todo eso, ¿qué línea conductora, ¿no? o de conexión puede haber? Y para eso nos acompaña Juliana Arciniegas, ex negociadora del Gobierno de Colombia ante la Convención Climática, fue coordinadora de asuntos ambientales de la Cancillería de ese país y actualmente es consultora para organizaciones sobre asuntos ambientales. Así que, Juliana, te dejo el espacio. Muchas gracias, Thais, y a todos por esta invitación. Creo que Enrique realmente me abre el paso a esta conversación. Creo que ha habido mucha confusión entre qué es esta COP16, qué es la COP29, cuál es la diferencia. Y bueno, vamos a hablar un poco cómo estos distintos convenios de biodiversidad, de clima e incluso de certificación, que también tiene su propia COP, pues se van juntando porque estamos tratando de temas absolutamente interconectados. Y la razón por la cual yo les voy a hablar un poco del camino entre la COP16 y la COP30 es porque por primera vez empieza y termina en la región de América Latina.
Es un caso muy particular el que estamos viviendo. Además, en Colombia y Brasil, dos países cuyos gobiernos actuales han sido muy vocales en el respaldo y en posicionar esta agenda ambiental como una prioridad. Adicionalmente, porque la región pues tiene unos retos importantes que ha venido enfrentando, es una región altamente vulnerable a los impactos del clima, es una región mega diversa, la biodiversidad que existe en nuestra región pues es de las más altas del mundo y adicionalmente pues es una región que también se ha visto rezagada, por ejemplo, en el acceso a financiamiento y que necesita alzar la voz y necesita realmente poner sobre la mesa sus prioridades para lograr unos mejores acuerdos que beneficien a la región. Entonces les voy a hablar puntualmente sobre tres aspectos para tener en cuenta de ese camino entre la COP16 hacia la COP30. El primero es la ambición. Resulta que además de ser dos COPs, la COP16 de biodiversidad y la COP30 de cambio climático de Brasil, dos COPs que va a hospedar la región, son dos momentos en los cuales los países tienen que presentar sus nuevos planes nacionales, tanto en cambio climático como en biodiversidad. Una de las tareas que se acordó es que con ese nuevo marco que se adoptó en Montreal en el 2022, los países tendrían que haber actualizado este año sus planes nacionales de biodiversidad y desafortunadamente solo 25 países actualizaron esos planes de biodiversidad que fueron los que presentaron en esta COP16 que terminó hace pocos días en Colombia. De igual manera, en la COP de Brasil se espera que los países actualicen esas NDCs que mencionaban anteriormente, esas contribuciones nacionalmente determinadas, que constituyen, en resumen, los planes de acción de cambio climático de los países. Entonces, dependerá también mucho de las presidencias y de cómo avanza el proceso, que se genere la presión y el nivel de ambición, sobre todo, que se espera en esos compromisos, porque recordemos que la ciencia nos ha dicho muy claramente que el nivel de ambición de los pasados compromisos, de las pasadas NDCs, realmente no se alinea con lo que se requiere para evitar un aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados. Entonces, ese primer aspecto a notar es ambición, actualización de los planes tanto de biodiversidad como de cambio climático. Un segundo aspecto para mencionar, y creo que también Enrique lo comentaba con el NCQG, en la COP16 desafortunadamente no logramos un acuerdo sobre movilización de recursos y esto es muy grave porque pues nos estamos acercando a otra COP en cambio climático en un tema que está interconectado en la cual esperamos pues un gran resultado sobre esta nueva meta. Al final de la sesión pues no se ha llegado a un acuerdo sobre movilización de recursos y de hecho la COP16 tuvo que ser suspendida por falta de quórum. Al final de la sesión, pues se extendieron, como suele ocurrir estas negociaciones, se extendieron demasiado las discusiones, habían muchos otros temas de la agenda y pues no se alcanzó a cerrar el de movilización de recursos. Así que es un tema que quedará pendiente y que ahora los países del Convenio sobre Diversidad Biológica tendrán que ver si buscan otro espacio para resolverlo, porque no podríamos quedarnos 2 años más sin tomar una decisión al respecto, porque desafortunadamente sí, en biodiversidad pues nos reunimos solamente cada 2 años, mientras que en cambio climático es cada año. Entonces, en financiamiento, pues va a ser muy importante, como bien se mencionaba en el NCQG, obviamente llegar a una nueva meta, llegar a también unos aspectos de calidad del financiamiento, del acceso directo al financiamiento, etcétera, que ha sido parte de las críticas del mundo en desarrollo a los países desarrollados y a la gobernanza de todas estas instituciones de financiamiento por sus complejidades y por sus procesos que no facilitan tanto el acceso a los recursos. Pero adicionalmente de este tema, pues de la confianza que se ve afectada porque no se vio mayor voluntad de parte de los países desarrollados en la COP16 de biodiversidad
de contribuir más a los países en desarrollo a implementar sus metas de biodiversidad. Hay un tema que va a ser muy importante entre ambas agendas y es el tema de los cobeneficios, que algunos lo llaman, o la doble contabilidad. Y es que hay muchos proyectos que aportan a clima y a biodiversidad, pero que los países donantes reportan, digamos, como cumplimiento a ambos procesos, cuando en realidad pues solo están aportando a uno. Entonces, los países en desarrollo en esta COP16 hicieron un llamado a la transparencia, al reporte de la información de financiamiento para verificar que no se esté haciendo una doble contabilidad y que cada proceso, tanto de clima como de biodiversidad, esté recogiendo los recursos que necesita, que realmente tienen que ser nuevos y adicionales. La idea no es empezar a competir entre recursos de clima y biodiversidad, sino garantizar que los recursos de cada tema pues sean nuevos y adicionales, y por supuesto que hay co-beneficios y que hay momentos de sinergias en todos estos proyectos, pero es importante que a la hora de contar los recursos pues haya esa transparencia y esa claridad. Lo siguiente, el tercer tema que les quería mencionar, aparte de ambición y financiamiento, es el de las sinergias. Por primera vez en una COP de biodiversidad vimos un montón de participantes de cambio climático. Enrique estaba ya, creo, por primera vez en la COP de biodiversidad, y muchas otras personas del mundo de cambio climático han empezado a entrar acá porque efectivamente se ve cómo hay unos temas que están totalmente conectados con las discusiones de clima. Y en la COP16 se adoptó una decisión sobre sinergias precisamente que busca pues fortalecer este diálogo y este trabajo conjunto entre las convenciones, y se hace un llamado, por supuesto, a que se articulen estos planes nacionales. Nuestros países están trabajando en las NSS y en los planes de biodiversidad, los NBSAPs, que tienen otra sigla muy poco atractiva, pero al final no se están dialogando entre sí, y la idea es que quienes trabajan en estos planes puedan asegurar que haya unas sinergias, que se consideran biodiversidad las metas de clima y en clima las de biodiversidad, sobre todo para que a la hora de la implementación unas medidas que buscan clima no vayan en contra de la biodiversidad ni viceversa. Digamos que ahí radica la importancia de las sinergias, es que a la hora de la implementación estemos considerando cómo evitar riesgos que tanto para clima como para biodiversidad se podrían promover si no estamos considerando la película completa de la integridad de los ecosistemas, especies, etcétera. Entonces lo dejaría en esos tres temas: ambición, financiamiento y sinergias. Lo dejaría por acá entonces y atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Juliana. Y ahora, creo que cuando Mary me dijo, no, sí, lo hacemos el 5 de noviembre, y después ambas caímos de, son las elecciones en Estados Unidos, con lo cual a una periodista es lo peor que le pueden hacer, quiero que sepan. Y para hablarnos sobre eso, nos va a acompañar, a quien escuchamos al principio, Soledad Aguilar, que es directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, Argentina, y que se desempeñó como directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable cuando era ministerio, entre 2016 y 2019. Soledad, te dejo el espacio. Muchas gracias, Thais. Como mencionaron tanto Juliana como Enrique, tenemos una presidencia en Estados Unidos que va a ir del 2025 al 2029. Por lo tanto, va a ser clave para el logro de las metas que tenemos al 2030. Que en particular, para los que no siguen tan de cerca las negociaciones, todos los países hemos presentado nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, que se llaman NDCs, alrededor del año 2015, con metas a 2030. Entonces tenemos que vamos a llegar al final del primer periodo de NDCs. Tenemos también la meta de triplicar las renovables al 2030 y duplicar la eficiencia energética que mencionó Enrique. Y tenemos algunas otras como la meta de metano que fue fomentada, digamos, por el gobierno americano, de reducir un 30% las emisiones de metano al 2030. Esto porque el metano es uno de los gases que tiene mayor impacto sobre el cambio climático en el corto plazo. Entonces, reducir el metano tiene un efecto fuerte sobre el corto plazo, que es cuando estamos sintiendo los efectos.
Para hacer una breve historia, por un segundo, ir para atrás, esta no es la primera vez que pasa. En el 2001, Bush retiró la firma del Protocolo de Kioto. En el 2016, Trump se retiró del Acuerdo de París. Bueno, no, se retiró en 2019, pero fue elegido en 2016. Tenemos ya una historia de vaivenes de Estados Unidos en su relación con el multilateralismo y con el cambio climático, que no han impedido el avance en estos temas. Por tanto, digamos, si bien hay un riesgo reputacional y si bien obviamente una elección republicana daría un golpe muy fuerte al Acuerdo de París, el régimen de cambio climático ya ha sobrevivido este tipo de embates en 2 oportunidades y lo va a volver a sobrevivir. Digamos, lo que pasa es que se ralentiza, se frena y se hace más difícil avanzar. Para entrar un poquito en lo que es la situación de Estados Unidos hoy, para poder entender cuál puede ser el impacto de una elección, digamos, desfavorable para el cambio climático, lo que se hizo Estados Unidos en los últimos años digamos, más relevante y más citado por la literatura fue el Inflation Reduction Act, que es una normativa por la cual se dan unos beneficios fiscales gigantescos para la transformación y la descarbonización de la economía. Y además presentaron una meta, como su NDC, de reducir un 50% de las emisiones al año 2030 sobre la base del año 2015. Entonces, estos son los temas que obviamente el próximo gobierno va a tener que retomar y llevar adelante. El Inflation Reduction Act ya al día de la fecha incrementó un 71% la inversión en renovables en estos primeros 2 años. Esto es un plan a 10 años. O sea que la inversión en renovables de este plan a 10 años será gigantesca en Estados Unidos. Se estima que se invertirán más de 3 trillones o 3 billones en el sistema argentino, ¿no? Y español. De estos ya digamos, están anunciados inversiones por 154.000 millones de dólares, y lo que es interesante es que el 80% de estas inversiones anunciadas son en distritos republicanos. Esto es una estrategia, obviamente, que tuvo el gobierno actual para fortalecer la permanencia en el tiempo de este Inflation Reduction Act. Es que la mayoría de la plata que hasta ahora fue asignada fue a distritos republicanos. Y se espera que esta reglamentación va a llevar efectivamente a triplicar la energía solar, eólica y de baterías en la próxima década. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué va a hacer Trump con el Inflation Reduction Act? Probablemente no lo va a poder eliminar porque ya está dando suficientes beneficios a sus propios constituyentes que le van a pedir que los mantenga, especialmente en zonas muy desfavorecidas del país. Pero es probable que retire su apoyo formal, retirándose o no participando en el Acuerdo de París, lo cual obviamente desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de los temas que hablábamos antes, de seguir el financiamiento, etcétera, es bastante negativo. Bueno, muy brevemente, ¿cómo nos impacta esto a la región y en particular a Argentina? Yo creo que, como les decía, para Estados Unidos la fuerza del Inflation Reduction Act es tan grande que no la van a poder parar, y la fuerza misma de estas tecnologías nuevas va a continuar. Sin embargo, lamentablemente, para países como el nuestro no tenemos un Inflation Reduction Act, no tenemos inversiones y planificaciones de esfuerzos fiscales para promover la descarbonización, así que sí creo que va a tener un impacto complicado si gana Trump. Sí creo que va a ser difícil para Argentina y para la región, porque, digamos, le da pie a los negacionistas del cambio climático y a un montón de aspectos que creíamos que ya estaban superados.
vamos a tener que remar corriente arriba o remar en dulce de leche, como decimos en Argentina, pero hay de todas maneras muchísimo para hacer, aún con una visión libertaria o contraria al multilateralismo. Por ejemplo, y simplemente les dejo un dato, en términos de energía distribuida, que es cuando las personas ponen energía en sus casas, que es algo que lleva a la independencia energética, que reduce la vulnerabilidad de los sistemas energéticos, que previene los cortes de luz, es buena para la adaptación, digamos, es buena desde todo punto de vista, y este gobierno en Argentina la promovió en una resolución reciente que sacó, que lo subió a 12 megawatts. Bueno, Brasil tiene 33.000 megawatts de energía distribuida, Argentina tiene 42. O sea, tenemos enorme espacio para continuar trabajando, aún en un escenario negacionista del cambio climático, utilizando otros relatos, digamos, que tengan que ver el uso racional de la energía, con la independencia de los monopolios energéticos, con la seguridad energética, evitar los cortes de luz, las tarifas, etc. Hay discusión de tarifas a fin de año, la ley de renovables también se tiene que rediscutir y extender. Entonces, bueno, tenemos trabajo por delante, más allá de si el escenario es el no deseado o el deseado al final del día de hoy. Y ahora Enrique antes había conversado había hablado, ¿no? Sobre este tema también de, bueno, qué es lo que va a pasar con cómo salir de los combustibles fósiles, y la idea de salir de los combustibles fósiles para ir hacia llegar a triplicar también, ¿no? Las energías renovables para 2030. Y sobre eso nos va a hablar Luciano Caratori, profesor en Flaxo, Argentina, que lidera el clúster global de energía de The Climate Champions Team, brindando soporte a los champions de Naciones Unidas, cambio climático, con el objeto de movilizar la acción climática entre actores no estatales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Luciano, te dejo el espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a EcoHouse y a Flaxo. Es un placer poder compartir unas reflexiones con ustedes. Muchos de estos temas ya se fueron planteando a lo largo de la conversación que venimos teniendo desde la mañana. Lo planteó Enrique, lo planteó Soledad, y también algunos de los aspectos vinculados con la implementación se fueron tocando. Yo quería comenzar con una breve reflexión sobre el resultado del primer balance global y ese consenso sobre duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética de aquí a 2030 y triplicar la capacidad instalada a partir de fuentes renovables de aquí a 2030, como algunas de las acciones que soportan de algún modo esa transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. La primera es que cuando en general se menciona este acuerdo, se habla casi exclusivamente de generación a partir de fuentes renovables, ¿no? Entonces uno escucha triplicar la capacidad instalada de generación a partir de fuentes renovables y la eficiencia muchas veces queda fuera. Esto tiene que ver con un montón de cosas, según mi punto de vista, probablemente algunas políticas, es decir, es muy difícil inaugurar una planta de eficiencia energética cortando la cinta, porque son acciones que usualmente están distribuidas, atomizadas, tienen mucho que ver con el lado de la demanda de la energía más que del lado de la oferta, y otras. La segunda es que, bueno, naturalmente la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con toda la infraestructura asociada, también tiene implicancias en la política industrial de los países. Y bueno, Soledad recién, más temprano, había dado el ejemplo del IRA, pero también en el informe Draghi de la Unión Europea se menciona el desarrollo de la tecnología y de esta infraestructura como un factor importante de competitividad también para los países, y empiezan a surgir diferentes iniciativas de política industrial que, bueno,
en nuestro país pareciera que estamos yendo para el otro lado, pero que a grandes rasgos son un driver importante para las inversiones en la transición, ¿no? Entonces, primero, esta reflexión a que viene a tratar de que recordemos y mantengamos en la cabeza que el tema de la eficiencia energética también es recontra importante y que no existe, no alcanza con triplicar la capacidad instalada a partir de fuentes renovables si a la vez no duplicamos la tasa de mejora de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque no se reduce la demanda de energía, no se desacopla la demanda de energía del crecimiento y por lo tanto necesitaríamos aún más renovables para descarbonizar estos sistemas energéticos. Les cuento un chisme sobre el proceso mediante el cual se alcanzó esta meta o se incluyó esta meta global o estas metas globales en el resultado del primer balance global. Esto tiene que ver con que por fuera de la negociación y bastantes meses antes del comienzo de la COP, tanto la presidencia de Emiratos Árabes Unidos como la Unión Europea y otros actores, tanto del sector público como privado, habían logrado un acuerdo por parte de distintos países, 133 países, para establecer esta meta. Entonces, a partir de esa masa crítica es que se puede propagar esa decisión o ese acuerdo por fuera de la negociación a el resultado del primer balance global o el consenso de Emiratos Árabes Unidos, como lo llaman. Ahora, ¿qué es triplicar? Bueno, triplicar es alcanzar 11,2 teravatios de capacidad instalada a partir de fuentes renovables total hacia 2030. Esto implica 1044 gigavatios aproximadamente por año. ¿Cómo estamos un año después de eso? Si bien entre dos puntos existen infinitas líneas que pueden conectarlos, cuando lo comparamos con una trayectoria lineal estamos bastante por debajo todavía, ¿sí? En el último año, en 2023, se instalaron 473 gigavatios de generación a partir de fuentes renovables, y en la única tecnología en la que estamos por encima del target, suponiendo un mix razonable, es en solar fotovoltaica. En el resto de las tecnologías deberíamos triplicar la capacidad instalada a partir de generación eólica onshore, sextuplicarla offshore y también incrementar muy por encima algunas de las tecnologías que hoy por hoy son emergentes. No solamente sucede eso, sino que lo que sucede también es que en los países en los que se está produciendo esta transformación, esto está bastante concentrado, ¿sí? El 85% de esta nueva capacidad instalada, el 84%, perdón, de esta nueva capacidad instalada a partir de fuentes renovables que se instaló en el último año, está concentrada en China, en la Unión Europea y en Estados Unidos, y de una forma similar está concentrada también la capacidad de manufactura de este equipamiento, ¿sí? Es decir, casi un 90% de la capacidad global para construir los equipos que necesitamos para cumplir con este objetivo están concentrados en esas tres países y regiones. Ahora, ¿qué podemos esperar para la COP29 en esta materia? Seguramente la discusión, y ya se está viendo por lo menos por fuera de las negociaciones formales y también en las discusiones con los países y con actores no estatales, el foco está puesto en algunos aspectos que son más instrumentales, ¿sí? Es decir, bueno, ya tenemos esa estrella para seguir, que es triplicar, ahora tenemos que ver cómo lo hacemos. Parte de esa conversación sobre ver cómo lo hacemos está asociada con la construcción de la infraestructura habilitante para que puedan incorporarse esa nueva capacidad de generación. Está vinculada con el almacenamiento, que el almacenamiento, particularmente en baterías, es crítico para incrementar la capacidad, la penetración de fuentes renovables debido a la variabilidad que le incorporan a los sistemas. Está vinculado naturalmente con el financiamiento, como se mencionó en varias ocasiones en los últimos minutos, y también está vinculado con temas de políticas, ¿sí? De políticas y de política en realidad. ¿Por qué lo primero? Em, las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía y de la Agencia Internacional de Energía Renovables dicen que para acomodar estos 11.000 teravatios hacia 2030, lo que necesitamos es muchas redes y mucho almacenamiento.
Es por eso que, siguiendo con el arco de este acuerdo que comienza en el resultado del primer balance global, la presidencia de la COP29 está impulsando una serie de acuerdos, siguiendo una estrategia similar a la que mencioné recién, sin garantía, naturalmente, de que esto pueda terminar siendo parte de los resultados formales de las negociaciones, pero sí con el apoyo de una masa bastante importante de países, incluida la Unión Europea y Estados Unidos, hasta el momento. Estos objetivos incluyen sextuplicar la capacidad de almacenamiento de energía en comparación con el año pasado, es decir, 1.500 gigavatios hacia el año 2030, y expandir las redes, expandir o renovar las redes de transmisión y distribución eléctrica en 25 millones de kilómetros hacia 2030 y en aproximadamente 65-70 millones de kilómetros hacia el año 2040 para que esto esté alineado tanto con el acuerdo en Emiratos y con un escenario de emisiones netas nulas hacia el año 2050. Yo creo que ese, en términos instrumentales para el sector energético, sería un resultado crítico. Lo cierto es que los modelos de negocios de la generación eléctrica, del almacenamiento y de la transmisión eléctrica son diferentes, que en muchos países los estados tienen muchísimo más injerencia en la inversión y en la regulación, particularmente de la transmisión y la distribución eléctrica, y por lo tanto creo que sería un resultado no trivial el que tanto por fuera como por dentro de la negociación pudieran incluirse este tipo de objetivos concretos en redes. Para dar un orden de magnitud, en capacidad instalada necesitaríamos 1.5 millones de millones anuales de aquí a 2030 en inversión. Las inversiones hoy están en 570.000 millones. Para eficiencia energética necesitaríamos aproximadamente 2,5 millones de inversiones de aquí al año 2030 y estamos en 323. Quiere decir que necesitamos más inversión en eficiencia energética y estamos invirtiendo en línea con lo que mencionaba antes, menos que lo que estaba, que lo que se está invirtiendo en renovables. Y por otra parte, para redes necesitaríamos aproximadamente 32 millones de dólares anuales que esperamos que puedan catalizarse mediante estas nuevas olas de inversión, en particular en renovables. Sole daba el ejemplo de Estados Unidos del IRA y de la política industrial y de cómo en ciertas regiones esto pareciera imparable. Yo quiero dar un ejemplo de una región en particular. Cuando uno piensa en Texas, se imagina personas con botas y escopetas que sacan petróleo de todos lados, ¿no? Lo cierto es que Texas, si fuera un país, hoy sería el tercer país en capacidad instalada solar fotovoltaica per cápita, ¿sí? La región, una de las regiones más competitivas en la producción de petróleo y gas del planeta, en el principal productor de petróleo y gas del planeta y el principal exportador de gas natural del planeta, está instalando más energía solar fotovoltaica que cualquier otra fuente en su mix eléctrico. El 90% del pipeline en Estados Unidos de capacidad instalada hoy es renovables o almacenamiento. Yo creo que deberíamos adoptar una visión más pragmática como país, como región, teniendo en cuenta que estamos hablando de negocios más allá de recursos y de que soy petrolero, no soy petrolero, tengo vaca muerta, no tengo vaca muerta, etc. Última reflexión, porque me quedan 20 segundos. Em, en la nueva ola de NDCs se espera, o varias organizaciones están también promoviendo la inclusión de objetivos explícitos sobre la penetración de energía renovable de aquí a 2030. Hoy, el 80% de las NDCs lo contienen, pero no de la manera en la que podrían traducirse directamente en planes de inversión, que sean en los que se puede invertir, que sean accionables, que sean traqueables o seguibles, no me sale la palabra adecuada. Es una oportunidad esta, no es un riesgo. O mejor dicho, la magnitud de la oportunidad es mayor que la magnitud del riesgo. Y el statu quo para nosotros no es tan bueno como para tener que defenderlo. Esperamos que podamos como región y como país aprovechar esta oportunidad y ser parte de diferentes eslabones de la cadena de valor que nos permitan crecer y desarrollarnos.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó el episodio y te interesa escuchar más, es muy importante para nosotros que nos pongas 5 estrellas, hagas clic en seguir o envíes este episodio a tus colegas y amigos. Diálogos Climáticos es producido y apoyado por profesores y alumnos de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la maestría. Si querés saber más sobre la maestría en cambio climático, nos podés escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar, cambioclimático@flaxo.org.ar. Muchas gracias.